Buenos días. Qué bueno es estar aquí reunidos. Me alegra ver varias personas que hace días no veía. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y nos congrega en este lugar para ser edificados. Le decía yo a los hermanos que el servicio, en el tiempo de la alabanza y de la adoración, usted puede expresar a través de los cánticos, de los gritos de júbilo, de los aplausos, toda esa alabanza al Señor, ¿no? Todo este júbilo que hay en su corazón, es como esa ofrenda que también traemos para Él. Y tenemos un banquete también en el servicio acerca de su palabra, amén, porque eso es lo que es la palabra del Señor, un banquete para nuestra vida. Entonces vamos a estar muy atentos. Está servida ya hace mucho tiempo, el Señor la dispuso especialmente para su pueblo, está preparada. ¿Qué queremos hacer? Pues recibirla en nuestro corazón, amén, hermanos. Entonces vamos a estar muy atentos a esa palabra del Señor que tiene para nosotros hoy, porque la palabra de Dios nos edifica. Vamos a ir al libro de Hebreos, y vamos a tener un tiempito para meditar en la palabra. Hebreos capítulo 13, sean todos bienvenidos, cada una de las familias, los que nos visitan por primera vez o vienen el día de hoy, sean todas las familias bienvenidas. El Señor se alegra y nosotros nos alegramos con el Señor de que ustedes puedan estar en esa hora aquí congregados. Vamos a leer dos versículos de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, vamos a leer el versículo 20 y 21. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, versículo 20 y 21, amén. Vamos a leerlo. También sé que se está transmitiendo por el Facebook, entonces le damos una bienvenida especial a las personas que están conectadas, que el Señor las siga guiando y fortaleciendo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad que nos da el Espíritu Santo. Dice el versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor aquí comienza a hacer una declaración y ella dice, el Dios de paz. Sé que todos los que nos hemos acercado a Dios hemos visto a través de las Escrituras cómo es una característica, o es más que característica, es un atributo, es la esencia de nuestro Dios. Él es un Dios de paz. Y dice la Biblia que es un Padre de consolación. Cuando el apóstol Pablo escribe a los amados de Dios que estaban en Roma, él les dice cuando se despide de ellos, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y cuando le escribe a la iglesia de los colosenses, les dice que el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y que ese Dios de paz guarde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, irrepresiblemente para la venida ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo el versículo, fiel es el que nos ha llamado, fiel es el que os llama, y fiel es el que lo hará, y Él también lo hará. Entonces, en esta porción que acabamos de leer, que era el primer versículo, dice que ese Dios de paz, nuestro Dios de paz, resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y en esta verdad nosotros como hijos de Dios vivimos, amén.
sabemos y creemos en nuestro corazón que el Dios de paz, por el Espíritu Santo, dice la palabra, resucitó de entre los muertos. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y por esa verdad dice Pablo que nosotros podemos tener confianza en nuestra fe. Cuando Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, le dice: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Él dice, vana sería mi predicación. O sea, él dice, no tendría sentido yo predicar y su fe no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Pero él dice, pero Cristo resucitó. Y ahora, como sabemos que Cristo resucitó, nuestra fe no es vana y nosotros ya no estamos en vuestros pecados. Porque él dice, si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en vuestros pecados, en vuestros pecados. Mas porque él resucitó, podemos decir como el apóstol, dar gracias a Dios por la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos en vuestros pecados gracias a que Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que recibimos perdón. Por eso el salmista en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Y ¿qué dice la palabra en ese mismo salmo? Dice, y cubierto su pecado. ¿Esto por qué se hizo? Gracias a que Cristo en su obra murió, pero fue sepultado, pero no quedó sepultado, sino que resucitó para que nosotros resucitáramos por él. Entonces, ese Cristo que resucitó, dice el versículo 20 donde estábamos leyendo, que es el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. Y en esa parte nos vamos a detener hoy para mirar esa relación y a ese gran pastor. Ahora, vamos a ir a Juan 10, el Señor mismo con sus propias palabras, hablándole a sus discípulos, les declara esta verdad. Nos deja esta verdad en la que usted y yo estamos confiados. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 16. Muy atentos a esta preciosa escritura. Miren lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También, mire lo que dice el Señor aquí, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo ¿qué? Debo traer, y ellas ¿qué van a hacer? Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así titulado este mensaje. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Repítala conmigo, diga, habrá un rebaño y habrá un pastor. Y eso es en Jesús, amén. Entonces, la lectura, el Señor en el versículo 10 que leímos, Él dice, yo soy el buen pastor. O sea, no solamente es pastor, sino que Él es el buen pastor. Y como es el pastor bueno, el buen pastor, Él puede poner su vida, ¿por qué? Está dispuesto a colocar su vida por las ovejas. Ahora, en estos pasajes que leímos, vamos a encontrar
dos características o dos ejemplos que toma el Señor. Él va a mostrar aquí como dos figuras para enseñarnos a nosotros la relación entre ese pastor y ese rebaño, o más bien entre el rebaño y el pastor, porque allí hay una relación. Y él va a mostrar dos aspectos aquí o dos figuras y va a hablar del buen pastor, pero va a hablar también del asalariado. Va a hablar del buen pastor y va a hablar del asalariado. Y a través de lo que leímos vamos a mirar cómo vemos reflejado la relación entre un rebaño con el buen pastor y un rebaño con un asalariado. Entonces vamos a mirar tres aspectos. Primero, según lo que leímos, en el buen pastor las ovejas son ¿de quién? De él, son suyas sus ovejas. Pero ¿qué pasa con el asalariado? Las ovejas, dice ahí, no son propias. Entonces, primero, recuerde esa relación, el buen pastor, esas ovejas le pertenecen. Al asalariado, esas ovejas no le pertenecen. Leíamos donde decía no son propias. El segundo aspecto que vamos a mirar es que al buen pastor le importan sus ovejas. ¿Qué hace? Le importan sus ovejas, pero en la lectura veíamos que al asalariado no le importan ¿qué? Sus ovejas. Y el tercer aspecto es que el buen pastor tiene en su corazón poner su vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Maravilloso. Pero ¿qué pasa con el asalariado cuando ve venir el lobo? Dice que apenas ve que viene el lobo, dice que él ¿qué? Huye y deja a las ovejas solo, y el lobo viene y ¿qué? Y las dispersa, ¿cierto? Eso es lo que dice. Ahora, hermanos, ¿cómo nos muestra este capítulo 10 de Juan esa relación especial que hay entre el buen pastor y sus ovejas, entre las ovejas y el buen pastor? ¿En qué consiste esa relación? Vamos a mirarlo y vamos a leer ahí en el mismo Juan capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el 10, o sea, los versículos anteriores, al él hacer esta declaración. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan, del 1 al 10. Esté muy atento, esto es para usted y para mí. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va como delante de ellas. ¿Cómo va el pastor? Delante de ellas. Y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen. ¿Por qué le pueden seguir? Porque conocen su voz. Mire el versículo 5, esté muy atento. Mas al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces él se los va a explicar y les va a decir en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron ¿qué? Las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y ¿qué va a hallar? Pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a mirar dos aspectos que estos versículos nos muestran acerca de esa relación entre el pastor y sus ovejas. Primero,
El rebaño existe o se conserva porque el pastor apacienta, ¿qué? Las ovejas. El rebaño existe porque el pastor escoge su rebaño y decide ¿qué? Escoger un rebaño y decide cuidar ese rebaño, decide ser el pastor de ese rebaño. Vamos a ir a un versículo que está en Ezequiel y es una profecía que Dios le da al pueblo de Israel y que tiene relación Ezequiel 34, está atrásito, libro de Ezequiel 34, versículo 11 y 12, dice así, la palabra de Dios. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis, ¿quién va a ir a buscarlas? Él mismo, y las reconoceré. Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor. El pastor reconoce que su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces el pastor reconoce y dice aquí que el pastor ¿qué? Cuida ¿a quién? A sus ovejas. Pero ahí hay un detalle muy especial. Segundo, el pastor conoce sus ovejas. ¿Por qué las conoce? Porque las ovejas son ¿qué? Son suyas. Porque las ovejas son suyas. Dice Juan donde estábamos leyendo, ellas oyen mi voz y yo las llamo ¿qué? Por su nombre. Las ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las llamo por su nombre. Y dice la Biblia que Él las saca y que ¿quién va delante de las ovejas? El buen pastor. O sea, el buen pastor va delante de las ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Seguir a ese ¿qué? Buen pastor. ¿Por qué pueden seguir a ese buen pastor? Porque lo que leíamos en Juan 10 del 1 al 10 es que ellas conocen la voz ¿de quién? De su pastor. Por eso las ovejitas que hacen, seguirlo. Pero también miramos en la lectura que hicimos que esas ovejas no seguirán a los extraños. ¿Por qué no siguen a los extraños? Según lo que leímos. Porque no conocen la voz de los extraños, sino que más bien, ¿qué hacen cuando escuchan la voz de los extraños? ¿Qué hacen? Huyen, porque su corazón, usted, no sé si usted alcanza a verse ahí en ese rebaño, pero su corazón solo escucha la voz ¿de quién? De su pastor. Y cuando va a escuchar voces de extraños que de pronto le hacen llamados y ofertas, ¿no? Pero aunque estén ahí, esa oveja no va a escuchar esos extraños, sino que va a escuchar la voz ¿de quién? De su pastor. ¿Por qué? Porque esas ovejas saben que ese pastor los va a llevar a pastos. Por eso decía donde leíamos, y las ovejas hallarán ¿qué? Pastos. Hermanos, el Señor desde el Antiguo Testamento ha mostrado esto a su pueblo, la relación entre un rebaño y Él como pastor. Lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué?
porque según Gálatas, el Antiguo Testamento fue el ayo para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento fue una figura, muchas de las cosas escritas, dice el libro de los Hebreos, las ofrendas, el tabernáculo, los sacrificios, fueron una sombra, una imagen de las cosas celestiales. Por eso es que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en esto se cumple ¿qué? La ley y los profetas. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no adultera. El que ama a su prójimo no fornica. El que ama a su prójimo no es jactancioso, ni es envidioso, ni es calumniador contra su prójimo, ni desea la mujer del prójimo, ni tampoco busca hacerle mal a ¿quién? A su prójimo, sino que se ama ¿qué? A sí mismo. Entonces por eso se cumple la ley, en amar a Dios y en amar ¿quién? Al prójimo. Entonces Dios a través del Antiguo Testamento nos viene mostrando esa gran figura de ese rebaño y ese ¿qué? Y ese pastor. Y en el Salmo 100 él habla a todos los habitantes de la tierra. A todos los habitantes de la tierra, y les dice a los habitantes de la tierra: reconozcan que Jehová es Dios. Les hace un llamado. Diga: reconozcan que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermano, usted no se hizo a usted mismo. Dios lo hizo ¿quién? A usted. Entonces él dice, no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas, ¿de dónde? De su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en el Salmo 95 él dice, venid, adoremos, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque somos pueblo suyo, dice, nosotros el pueblo de su prado, dice, y ovejas de su mano. Es lo que dice el Señor. Entonces, él viene mostrando esa relación y le permite a David tener esa experiencia de entender la relación entre un pastor y un rebaño. Y entonces él va a hacer una declaración en el Salmo 23. No lo vamos a leer todavía, lo vamos a dejar al final la lectura. Cuando usted lee el Salmo 23, usted se da cuenta que realmente este salmo tiene su cumplimiento en Cristo para nosotros. Y Dios permite a David vivir esta experiencia. Y vamos a mirar algunos aspectos para entender esa hermosa relación que hay entre nosotros como el rebaño y Él como nuestro pastor, hermanos. Él como nuestro pastor. Cuando su oveja escucha su voz, sabe escuchar su voz, nadie le impone. Él corre detrás de ese pastor. Y la oveja está con su corazón inclinado para no oír otra voz que lo desvíe de ir detrás de ese pastor. Y se goza de ir detrás de ese pastor. Y dice que él las llama por su ¿qué? Qué hermoso eso. O sea, a cada uno, él nos llama ¿qué? Y quiere esa relación. Entonces David, vamos a conocer un poco a David. Algunos de pronto no tienen claro la historia de David. Vamos a recordarla un poquito. David fue un joven que amó a Dios y David vivió en la región de Judá. David tenía una función cuando era joven. Dios lo escogió para ser el rey, pero antes de ser rey, él fue un ¿qué? Un pastor. Y era un propósito de Dios todo eso que Dios le estaba permitiendo vivir a David. Y dice la palabra que
cuando David y su familia vivían allí en la región de Judá, David era el menor de 8 hermanos, o sea, tenía 7 hermanos y él era el octavo, él era el menor. Y el profeta Samuel, que era la persona que Dios usaba en ese momento para dar esa palabra y para llevar al pueblo esa voz de Dios, Dios le dice: el rey Saúl, que en ese momento era el que gobernaba, va a ser desechado, pero ahora va a venir David. Y vas a ir a ungir, él no sabía, él dijo: es un hijo de Isaí, vas a ir a ungir a un joven en la casa de un tal llamado Isaí, así se llamaba el papá de David. Samuel, como era obediente al mandato de Dios, fue a la casa de Isaí. Isaí le preparó ¿un qué? Un gran banquete, porque él sabía que el profeta Samuel venía con una encomienda de Dios. Entonces, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, estaba todo preparado. Había una mesa preparada, una gran banquete, y Samuel dice: llámame a tus hijos. Samuel comienza uno por uno, el 1, el 2, el 3. Yo me imagino que él le presentó primero a los mayores, y el Señor le dice: ninguno de ellos es. Mire lo que dice el versículo de Samuel, primera de Samuel. Usted, si quiere, en su casa puede estudiar un poco este capítulo de primera de Samuel 16 y 17 y va a entender mucho más a profundidad lo que estamos compartiendo en esta hora. Primera de Samuel 16, 11. Allí se encontraba Samuel frente a Isaí, frente a sus hijos, y no halló a quién debía ungir. Y entonces él le pregunta lo siguiente, primera de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel: ¿son estos todos qué? ¿Tus hijos? Y él respondió: ¿queda aún qué? ¿Qué estaba haciendo? Apacienta las ovejas. Y dijo Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga ¿qué? Aquí. Fue la orden del profeta Samuel. Pensaba en lo siguiente, hermano. Yo pensaba en cómo David podía estar allí con sus ovejas, cuidándolas, cuando sabía que en su casa estaban ¿de qué? De banquete. ¿Será que David estaba como amusgado o triste o aburrido? ¿O qué estaba haciendo realmente David? David estaba cuidando ¿qué? Su rebaño. Por eso el padre dijo: él está ¿qué? Apacentando las ovejas. Y ustedes ya saben qué pasó. Él vino y él fue el ungido, el que había escogido el Señor. Ahora, cuando Dios unge a David, no es que inmediatamente ya él fue rey. Lo ungió, se quitó el traje de pastor y se colocó un traje de rey, le trajeron un caballo y bueno, vamos. No, la Biblia dice que él siguió en su labor ¿de qué? De pastor. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué decimos esto? Yo les compartía a los hermanos que el Señor traía algo a mi corazón. Y es, hermanos, lo siguiente. Cuando Dios tiene propósitos con nosotros. Y aunque a veces uno vea como una normalidad de las cosas, ¿no? Delante de los ojos hay una normalidad de las cosas. Pero aún cuando Dios tiene propósitos, Él sigue trabajando. Él sigue ¿qué? Obrando. David siguió ¿de qué? De pastor cuidando sus ovejas, esperando el tiempo ¿de quién?
de Dios. Ahora, David sabía que iba a llegar el tiempo de Dios y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Ahora, cuando ya después él sigue cuidando sus ovejitas y entonces los 3 hermanos mayores de él fueron a la guerra. ¿Por qué? Porque el rey Saúl tenía un enemigo de los número 1, que eran los filisteos, y salió a la guerra y todos los hombres de guerra valientes salieron a apoyar ¿a qué? A Saúl a la guerra, y Isaí envió a sus 3 hijos mayores que tenían las cualidades para ir ¿qué? A la guerra. Entonces ya llevaban como que su tiempo y el papá de estos 3 chicos, el papá de David, se preocupó y dijo: yo necesito saber el estado de mis hijos, y llama a David y le dice: David, vas a ir. Vamos a mirar esos versículos. Primera de Samuel 17 y 17 al 20. Primera Samuel 17, 17 al 20. Yo les invito y les dejo de tareita que esta semana lean estos 2 capítulos. Y verdad que ustedes van a tener más claridad y van a ser muy bendecidos con esta hermosa realidad de la palabra que tiene para nosotros. Amén. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo allí. Dice: y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una ¿qué? Una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos si están buenos. Toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban ¿dónde? En el valle de Ela, peleando ¿contra quién? Contra los filisteos. Se levantó pues David ¿de qué? De mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Allí seguía David como pastor, pero él no dejó aún, cuando se fue, no dejó sus ovejas ¿qué? Eso me hacía acordar como cuando el Señor le dijo a los discípulos: no tengan temor, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque dejaré ¿qué? Otro consolador que estará con vosotros ¿qué? Para siempre. Amén. Entonces, déle ese aplauso al Señor, porque es para Él. Él es digno de gloria. Él es nuestro pastor. Y entonces David deja sus ovejitas ¿qué? Bien guardadas, y David se va a esa misión. Y cuando llega allí, sus hermanos estaban en la guerra, estaban bien, ven que hay un filisteo, Goliat, que se para a desafiar a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel. Y David le dice: ven, rey, déjame ir por él. Saúl tenía miedo porque este hombre había dicho: manda a alguien a pelear, si yo lo venzo, ustedes todos serán mis ¿qué? Mis siervos, pero si él me vence, nosotros seremos ¿qué? Tus siervos. Israel temblaba ante este hombre, y David le dice: no, yo voy por él. ¿Por qué? Mire la justificación que le da David al rey para ir. Primera de Samuel 17:34. Primera de Samuel 17:34. Mire lo que le dice David aquí. Saúl le dice: no, tú no puedes, tú eres un muchacho, no tienes la armadura, no tienes la experiencia de guerrero para ir frente a este gigante. Y David le dice: ¿tu siervo era qué? A mí me llama mucho la atención la declaración que se hace en esa parte, porque lo está diciendo en pasado. ¿Por qué, hermanos? Porque después de ahí comenzó la respuesta de Dios, el tiempo de Dios para David. Y le dice: ¿tu siervo era qué? Era pastor de ovejas de su padre.
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David estaba dispuesto a dar ¿qué? Su vida por las ovejas. ¿Quién se enfrentaría a un león? ¿Quién se enfrentaría a un oso feroz? Pero David estaba dispuesto y dio prácticamente, él puso su vida en riesgo. ¿Por qué? Por sus ovejas. Entonces, a través de esto, David puede entender la verdadera relación entre un rebaño y un pastor. Dios le permite experimentar eso, y por eso él habla en el Salmo 23, y vamos a ir al Salmo 23. Esta es la última cita que vamos a leer este día. Salmo 23. Recuerden la tarea, leer 1 Samuel 16 y 17. Salmo 23. Muy conocido, muchas canciones del Salmo 23. Y mire lo que dice el Salmo 23, vamos a recordarlo. Dice así, esto es suyo, hermano, esto es suyo y esto es mío. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Cristo lo hizo posible. Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, cuando yo leía esto, yo le preguntaba al Señor, antes de entenderlo, yo le decía, Señor, ahí dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Entonces yo decía, Señor, ¿y por qué hay cristianos que les han faltado cosas? ¿Por qué hay cristianos que se han enfermado? ¿O hay cristianos que han vivido algunas pruebas donde lo han perdido todo? ¿O hay cristianos que han tenido que vivir el desastre natural donde han perdido sus vidas? Mucho pueblo de Dios, y que se encuentra en medio de la guerra. Alguna vez un pastor misionero entregado en los países de Perú, Ecuador, decía que a su hija la mataron sus enemigos por predicar a Cristo, y él los perdonó. ¿Qué es lo que se refiere cuando él dice nada nos faltará? ¿De qué está hablando el Señor? Pues el apóstol Pablo lo entendió, hermano. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Él dijo, yo estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y él dice, ni lo presente. ¿Qué tenía Pablo presente en él? Un aguijón en su carne. Tenía unas cadenas en sus pies. Tuvo que vivir naufragios. Cuando usted lee los padecimientos del apóstol Pablo, azotes. Pero ¿qué sabía él de lo que había tenido en Cristo? Que se cumple lo que dice la palabra, que Él aún nos guía después de ¿qué? De la muerte. Es ahí donde entendemos, hermanos, que el Señor
está a favor de todos nosotros cuando nosotros le podemos conocer a Él. No es tanto lo físico, aun cuando usted lee el versículo 20, el Salmo 23, se da cuenta que tiene toda esa provisión, porque Pablo después dice, antes todas esas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Qué es ser vencedor? Ser vencedor es como Esteban, que lo estaban apedreando y él abrió sus ojos y miró al cielo y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre y le dijo, Señor, te alabo, te bendigo, le dijo, porque tú estás allí. Y dice que él le decía, Señor, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Eso es no perder el gozo y la fortaleza que viene de Dios. Y aún en el Salmo 23, Él dice, en lugares delicados, pastos nos hace ¿qué? Él trae reposo. Ahora, aún más profundo, Hebreos dice que hay un reposo para el pueblo ¿de quién? De Dios, dice Hebreos. Y dice Hebreos que permanece la promesa de entrar en su reposo. Y dice Hebreos que nosotros hemos entrado porque hemos creído. Así lo dice, y los que hemos creído entramos en su reposo porque hemos sido participantes de Cristo. Él nos llevó ¿a qué? A esos pastos delicados, el que nos fortalece. Por eso la escritura de Dios dice, mucha paz tienen los que aman ¿qué? Tu palabra. Por eso el Paz predicaba el miércoles y decía que nosotros tenemos en Cristo un futuro ¿qué? Glorioso. Dios está interesado en que su rebaño se deje ¿qué? Guiar y que su rebaño pueda disfrutar de esos pastos delicados, de esas bendiciones espirituales y esa seguridad, de esa esperanza que tenemos en Él. Eso lo alcanzó Él para nosotros. Y dice el versículo 3, confortará mi alma y me guiará por sendas. ¿Qué dice la Biblia? Hemos sido ¿qué? Justicia de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Él es la justicia. Y dice, ¿por amor de quién? De su nombre. Y yo recordaba ese versículo que decía en Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Hermano, mire, Dios borró nuestras rebeliones por amor ¿a quién? A Él mismo, porque de tal manera que amó. Entonces, por amor a Él mismo, dice, Él borro mis rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Y aquí dice, los guiaré por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. Dios está interesado en que ese rebaño se deje ¿qué? Ahora, escúchenme, si es su rebaño, se deja pastorear. Si es su rebaño, va a ir detrás de Él. Si es su rebaño, no va a escuchar la voz de los extraños. Si es su rebaño, va a poder entrar, dice la Biblia, y va a hallar pastos delicados. Y sigue diciendo el versículo del Salmo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con ¿quién? Mire, ¿en quién se hizo posible que usted y yo tengamos la presencia del Señor? En Él, en Cristo. No sé si a usted no le parece extraordinario. Hoy en el primer servicio, mientras adorábamos al Señor, yo pensaba en que yo soy su creación. Y no es una frase bonita, porque el salmista David dijo, Señor, mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos. Y que Dios está interesado en nosotros, en darse a conocer. Creó un pueblo para poderse ¿qué? Relacionar con Él, para poder amarle y para que haya una relación.
de un rebaño y un pastor. Ahora, ese Dios maravilloso que dice estará con nosotros todos los días. Recuerdan, hermanos, cómo la majestad de Dios y cómo en su interés de relacionarse con usted y conmigo se toma esa posición de encarnarse, de venir en un hombre. ¿A qué? Para habitar, porque dice Dios habitó ¿entre qué? Entre nosotros. Pero no solamente ahí, sino ahora en Cristo permite que Él esté, que su presencia esté ¿qué? Conmigo. No es que yo busque la presencia de Dios, es que Él dijo, y Él estará con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ese es el acompañamiento que dice el salmista. Tú estarás ¿qué? Conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infunden ¿qué? Aliento. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ha ungido mi cabeza ¿qué? Con aceite. Mi copa está ¿qué? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué esto se puede dar en mi vida? Porque Él ha ungido su cabeza con aceite. Su copa está rebosando. Porque dentro de mí, gracias Señor, dentro de mí, dentro de este vaso, habita el Espíritu de Dios. Eso es algo especial, hermano, eso es algo maravilloso. Y está para hacer ese aliento, para hacer esa guía, para hacer, darme ese disfrute que realmente yo necesito. Y sigue diciendo Él, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué haremos? ¿Y en la casa de quién? Ahí estaremos, hermanos. Y moraremos, ¿por qué? Por largos días, por eternidad, hermano. ¿Sabe cómo es que se hace posible que el bien y la misericordia del día hoy estén sobre nosotros? ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. Él es el bien y la misericordia para nosotros, para el mundo. Dice, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el que doy vida. He venido para darle vida al mundo. En Él está el bien y la misericordia. Por eso es que las cartas de Pablo dicen, porque eres rico en misericordia, nos has entregado a tus hijos. O sea, Él nos dio el camino, hermanos. Él nos dio el camino, Él nos creó y nos dio el camino para ir a Él. Amén. Y dice el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe por qué? Porque Él es quien nos ha justificado, quien nos ha lavado y que por el cual podemos usted y yo estar en su presencia y tener vida eterna. Porque realmente esto es temporal. Esto es temporal, hermano. Esto es temporal. Pablo dijo, ni lo presente ni lo porvenir. La realidad presente de nuestra Colombia, del mundo, del universo, hasta nuestra misma realidad presente, no nos separa del amor de Cristo, hermanos. O sea, ¿qué es el amor de Cristo? La salvación que Él alcanzó para usted, para su vida, cuando usted ha entrado por esa puerta, porque Él es la puerta y Él es el pastor y usted le sigue y ha oído su voz. Dice, han oído mi voz y han entrado. Entonces, esa provisión se hace real. ¿Para quién? Para usted y para mí. Dele ese aplauso al Señor y vamos a colocarnos en pie. Vamos a estar en pie en esta mañana. Hermanos, Él está con nosotros, amén. Él ha puesto a nuestros enemigos, dice la Biblia, Él los ha puesto a sus enemigos por debajo de ¿quién? De sus pies, dice la Biblia. Él los ha puesto. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Quitó el temor. Yo a veces, cuando el Paz dice,
tememos a morir, ¿cierto? A muchos. Yo sé, yo tengo mis 2 chiquitas y yo le digo, Señor, cuando de pronto viene, pero aún, cuando nuestro pastor dice que no hay que tener miedo, que no hay que tener miedo, es cuando yo aún puedo más confiar en que Él puede hacer algo hoy y que mi vida está en sus manos. En sus manos, y Él está interesado en que usted escuche y yo escuchemos su voz. Dejemos de escuchar voces de extraños. Mire que esas voces de extraños, tarde que temprano va a pasar lo que hace el lobo con las ovejas. Las atrapa y las dispersa. Pero si usted y yo seguimos la voz de Él, vamos a estar seguros, vamos a estar en pastos delicados. Vamos a terminar este tiempo maravilloso. Hay una canción hermosa que cantamos ayer con los servidores y que habla acerca de que Él es maravilloso. Lo va a hacer usted en una forma de oración al Señor. Él resucitó y hoy le podemos adorar y podemos ser su rebaño. Habrá un rebaño y habrá un pastor. Y gracias a que tú eres nuestro pastor, aquí estamos, Señor. Somos su rebaño, Señor. Somos tu rebaño, Señor. Tú dices que tú no dejarás que nadie se pierda, Señor, sino que tú dices que tú nos guardarás y que nadie, Señor, nos arrebatará de tu mano. ¿Sabes por qué? Porque tú nos tienes esculpidos en tus manos y no te pueden borrar de nuestras manos, Jesús, porque tú lo alcanzaste, Señor, y tú trajiste vida, Señor, vida para el más joven, para el más adulto, Señor. Tú trajiste vida a nuestra familia, a nuestra casa, Señor. Es porque tú eres el pastor, Señor. Oh Señor Jesús, oh, maravilloso. Dile, Señor Jesús, resucitaste. Señor Jesús, resucita. Venciste en la cruz. Eso es lo que predicamos al mundo, Señor. Oh, ya no estamos en vuestros pecados. Ahora tenemos vida en ti, Señor. El enemigo vino para matar, destruir, pero tú viniste a darnos vida. La vida tuya obrando, Señor, aquí estamos. Maravilloso. Jesús, eres maravilloso. Oh, maravilloso. Jesús, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Si usted puede levantar sus manos al Cordero de Dios, hágalo en esta mañana. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Ay, Señor, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Jesús. Maravilloso, gracias, Jesús. Eres maravilloso. Oh, maravilloso, Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Jesús maravilloso? Precioso es Él. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, un momentico. Hay una hermanita que está de